Todo tipo de limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport somos servicio integral. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay. Buen día a todos los uruguayos. Buen día a aquellos que viven en el país, a aquellos que no, que nos escuchan de todas maneras. Este es un programa producido por Libertas, Organización Libertas. Podés ingresar a su web, www.libertas.uy, también por Radio Nacional, www.radionacional.com.uy. Ahora mismo estamos saliendo en esta radio 11:30 AM y también en nuestro Facebook, que es En Dónde Estamos. Y podés ingresar también a nuestro canal YouTube, que es Mirá en Dónde Estamos, y ahí tenés el archivo de programas que vamos, realizando en esta producción, que intenta ser una producción periodística y, amén de ello, una entrega periodística vinculada a los grandes principios o paradigmas de la sociedad democrática, el Estado de Derecho y fundamentalmente el régimen de libertades. Estoy pensando un poco, porque yo ayer les había planteado el estado de bienestar vinculado de algún modo al sector privado. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar, que es una idea surgida en la Inglaterra de los años 40, en aquellos periodos de guerra, por un tal William Temple, que era un economista y teólogo inglés, va a ser, por supuesto que adoptada por los países escandinavos, y hoy por hoy se puede considerar que son el modelo a nivel mundial de ese estado de bienestar. ¿Qué significa el estado de bienestar? Bueno, según la sociología, es el estado, como ayer lo explicábamos, que se hace cargo de más funciones o de más roles que los que concebía el Estado de Derecho primigenio, el primer Estado de las revoluciones modernas. Es decir, las funciones esenciales del Estado, o lo que nuestra Constitución establece o consigna como los cometidos esenciales del Estado. Esos cometidos esenciales del Estado son nada más y nada menos que la razón de ser del Estado, los que fundamentan su naturaleza, la existencia del Estado. ¿Y cuáles son? Bueno, los que todos conocemos. Los tres poderes divididos en ese equilibrio, es decir, la administración del Estado, la orientación de sus políticas públicas, es decir, el poder que gobierna, el poder ejecutivo, el poder que ejecuta las leyes. Está el poder legislativo, que es el poder que legisla, el poder que tiene el rol fundamental, la competencia exclusiva de elaborar las leyes de un país. Y está el poder judicial, que es el poder que en exclusividad, con competencia plena, es el que administra la justicia o aplica la justicia. No vamos a entrar en cada uno de esos órdenes porque sería enorme para clases de derecho o de ciencias sociales, pero todos sabemos lo que significa un Estado de Derecho a través de la división de poderes y fundamentalmente el principio del gobierno de las leyes y no el gobierno del capricho o la voluntad de los hombres. Es el gobierno de primero lo jurídico y después lo político, y primero acontecimientos políticos para ver si eso se puede transformar en un principio jurídico o en una legislación de país para poderla aplicar en la sociedad con fuerza de ley, con fuerza coercitiva. En nuestro país hay un cambio, hay un modelo de país
que tomó un rumbo y es el que eligió la población en el año 2019 y que dio lugar a este gobierno de coalición, rompiendo con un proceso de continuidad de 15 años de un gobierno de izquierda que fue el gobierno del Frente Amplio. Inclusive no hay que perder de vista lo siguiente, yo lo repito hasta el cansancio, fue un gobierno de 15 años consecutivos con mayorías parlamentarias, es decir, tuvo en sus manos dos de los poderes fundamentales del Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que obró al servicio del Poder Ejecutivo e incluso obró según los dictámenes políticos ideológicos que establecía la mesa ejecutiva o la mesa central del Frente Amplio. No olvidemos eso. ¿Se acuerdan que se habló del Parlamento de las manos de yeso? Del Parlamento que prácticamente era una escribanía que firmaba lo que ya estaba proyectado, diseñar en todos los ámbitos de nuestro país, y fundamentalmente algo que fue sí un cambio de los cambios anunciados por aquella fuerza que nos prometía un país mucho más productivo, un país sin corrupción, un país sin extranjerización de la tierra, un país con un mejor sistema de salud, con mejor educación, educación para todos, ¿se acuerdan? Producción, trabajo para todos. Meteremos la pata pero no la mano en la lata. Y no fue así, no fue así. Fue todo lo contrario. Y la reforma que sí ocurrió, la llamada madre de las reformas, fue la reforma financiera que diseñó con su fino lápiz para hacer los números de las recaudaciones del Estado el señor Astori. Esa reforma financiera, que además está pautada, está reglamentada por organismos internacionales, pero que evidentemente la aplicó a rajatabla y fue como nadie nunca en nuestro país, cantidad de veces a Washington y a la sede del Fondo Monetario Internacional, y acudieron al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, y a los organismos incluso financieros privados de los Estados Unidos para financiar deuda, para pedir deuda, porque había diseñado un modelo que era un modelo netamente tributarista, no era un modelo productivo de país. Se extranjerizó la tierra como nunca pasó en el Uruguay, todo lo contrario de lo que se predicó. Se monopolizó incluso tierra de parte de empresas extranjeras, empresas inversores franceses, argentinos, y de todo tipo, ¿no? Apareció Monsanto, bueno, apareció por supuesto Bodnia, después pasa a ser UPM, esta empresa, esta mega empresa, que hoy nos arroja el resultado de 1 millón y pico de hectáreas de monocultivos. Pero inclusive dentro de ese panorama de un Uruguay que, a ver si puedo llegar a decírtelo, un Uruguay que está segundo en el ranking mundial de los países con mayor peso tributario, especialmente en América Latina. Estamos después de Cuba, fíjate vos, después de Cuba. Uruguay, para que te hagas una idea, de los 100 pesos que vos producís, vos, yo, cualquiera de nosotros, sea por trabajo, sea por emprendimiento, porque tenés una pequeña empresa, una empresita, un negocio, o sos profesional, o sos trabajador, de los 100 pesos que vos le producís al Estado de riqueza, el Estado te lleva entre 42 y 44 pesos. Se calcula, siendo benignos, se calcula que Uruguay tiene un peso tributario de un 42 a un 44%, es decir, del PBI que Uruguay produce, el 44% lo obtiene a través de la vía impositiva. Totalmente alejado de lo que pueda ser un modelo económico de estímulo al crecimiento productivo de un país y al crecimiento de una cadena final de producción, por lo menos en alguna de las cadenas, como estamos hablando con el doctor Scos, por ejemplo, vinculado al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y nos explica con lujo de detalles qué significa una cadena económica a través de la cadena forestal. Lo hablamos el otro día con dos representantes de la mesa de debate sobre la cadena forestal, con el doctor Pablo Díaz y con el licenciado Daniel Pena, respecto a lo que significaría fortalecer una cadena económica. Bueno, Uruguay está en el debe respecto a todo eso, tiene cadenas rotas, cadenas inacabadas, y sigue con un modelo que es el de toda la vida, el modelo de la producción primarizada, de una economía primarizada. ¿Qué quiero decir con esto de primarizada? Que es una economía de materias primas,
Uruguay produce materias primas, pasta de celulosa, granos, carne, vende ganado en pie. Y dentro de ese contexto, a pesar de ser tan primario, tan básico, tan impensante, de un modelo tan prometido de país productivo, de un país mejor o mayormente distributivo, y nunca se nos explicó bien de qué, ahí sería otro tema a tratar, distribución de qué, distribución de la riqueza, bueno, no existe en economía. Ahora, distribución de posibilidades de desarrollo es otra cosa, distribución de mejores posibilidades para la inversión es otra cosa, distribución de sustentabilidad de calidades de trabajo es otra cosa. Nunca se habló de eso. Viste que de estos términos el uruguayo no conoce mucho, porque no se le habló durante 15 años. Y todo eso es educación política. La política no solo gobierna, sino que tiene que educarnos y decirnos qué rumbo toma el país, hacia dónde vamos a ir como país en el contexto mundial. País de Jorge Valle, se venía el default, crisis económica, un periodo anticíclico, reventó la burbuja inmobiliaria, había un nuevo orden mundial, estaban las estrafalarias teorías de acá, por ejemplo, en América Latina, de no pagar la deuda, decirle a los organismos internacionales, al Fondo Monetario, inclusive a los acreedores financieros privados, ¿no? Bancos superpoderosos, que nuestros países no iban a pagar la deuda, que eran países pobres, que estaban sometidos a la tiranía financiera y que no había que pagar la deuda. Pues bien, esa fue la actitud que asumió Argentina, miren cómo está. Miren cómo está. No evitó la corrida bancaria, es decir, no evitó el default, que quiere decir, en términos técnicos, que se fundió el país, se le fueron los capitales, se desfinanció, se fueron los capitales de inversión, se retiraban de los bancos la plata, el acumulado multimillonario de dinero de ahorristas, de pequeños ahorristas, de familias, de personas que con sus esfuerzos de pronto de 2, 3 generaciones vieron sus vidas estafadas con bancos cerrados, y vaya que lo hemos visto en películas argentinas, como Nueve Reinas, Plata Dulce. En Uruguay empezó a pasar, hubo un indicio, y Jorge Valle, con una pericia histórica, logra interrumpir ese proceso, plantea que Achugarri se haga cargo de la economía, un abogado, profesor de Derecho Tributario, y todos nos acordamos de Achugarri, y todos nos acordamos, lo que tenemos memoria, de la actitud de Jorge Valle, que acá al pasar la dio el otro día como una actitud muy favorable para el país el economista Jorge Caumont. Porque cuando estas teorías estrafalarias primaban en la región, bajo el régimen coaligado de gobiernos populistas de izquierda, Jorge Valle dijo: no, yo esto no voy por este lado, voy a plantear una negociación de crédito que pueda blindar esta corrida, que haya una señal económica que interrumpa este proceso. Y así fue, efectivamente, se terminó la corrida, no caímos en el default, se blindó con un préstamo que no fue utilizado finalmente, pero que fue una enorme señal. Para aquel entonces era multimillonario, era un crédito de aval a Uruguay por su tradición, su fortísima tradición de país respetuoso del Estado de Derecho, con estabilidad política, con estabilidad institucional, con el cuidado de sus finanzas. Y se le dieron 1.500 millones de dólares como una señal internacional de que Uruguay era un país que era apoyado. Sale adelante el gobierno de Jorge Valle y deja un país con un nivel inflacionario muchísimo más bajo que el que dejó el Frente Amplio, y con un déficit fiscal mucho más bajo. No sé dónde estaba lo del hambre, que se decía después y que se comía pasto. Pero en el periodo de los 15 años, el Frente Amplio ingresa con una enorme fortuna en el contexto internacional, la apertura de los mercados que comenzó con la decisión final de Putin en Rusia de declarar definitivamente la economía rusa después de la perestroika, por allá por el año 96, si no me equivoco, como definitivamente economía de mercado abierto, de mercado que se ajustaba a los tiempos y que admitía incluso, con la creación de una bolsa de valores y una zona financiera que no le envidia nada en infraestructura, en calidad de edificio, de actividad económica, a Wall Street. Por otra parte,
China también se abre al mercado y define que su economía, que el motor económico de esa China comunista, regida por el Partido Único Comunista, el Partido Comunista Chino, también le define al mundo que su economía va a ser una economía de mercado abierta, quiere decir abierta a inversiones extranjeras, con las reglas del mercado, con las reglas de la oferta y la demanda, con las cadenas de valor, con las cotizaciones en las bolsas de valores, se abre al mercado. También la India, otro coloso, y así los países asiáticos satélites, aliados a la India y aliados a China. Y ni que hablar, Taiwán, Hong Kong, ya países, inclusive Hong Kong, aquel protectorado británico que después deja de serlo, con una economía capitalista o de mercado muy sofisticada y con una cultura occidentalizada totalmente. Y a eso sumale, digamos que el desarrollo importantísimo de países en Oceanía, como Australia, Nueva Zelanda, e inclusive también la isla de Japón, país altamente industrializado y una de las 3 primeras potencias económicas mundiales, económicas, tecnológicas, militares. Todo eso se agrega al mercado tradicional de la Unión Europea y por supuesto a la América del Norte. Y cuando digo América del Norte digo Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, Uruguay experimenta una economía que cuatriplica su volumen económico de exportaciones por los años 2008-2009 hasta el 2012, con aquel precio récord de la soja, ¿se acuerdan? Fundamentalmente Uruguay exporta soja, granos, el resto de los granos, también carnes, ganado en pie y otras cadenas económicas que van al alza detrás de estas grandes cadenas económicas de exportación que le arrojan al Uruguay 400% más de ingreso económico en la balanza comercial de las exportaciones. Agregale a eso inversión extranjera, que en aquel entonces había, UPM ni que hablar, pero habían otras. Y sin embargo, a pesar de toda esa bonanza económica, en aquel periodo de apogeo del mercado internacional, donde empezaba a funcionar aquella vieja teoría de Adam Smith, de la mano invisible del mercado, de liberar ofertas y demandas, de establecer cadenas de valor a través de relaciones internacionales de intereses, de relaciones bilaterales y multilaterales, comerciales, que arrojaron la consecuencia natural de los organismos bilaterales de crédito y multilaterales, con un líquido mundial de dinero que era muy importante. Sin embargo, ese Uruguay que se anunció en campañas electorales de parte del Frente Amplio, con 15 años de gobierno consecutivos y mayorías parlamentarias, no pensó para nada el estado de bienestar, que era un proyecto histórico de un pequeño país, con una fortalecida economía de mercado, vale decir, el sector privado más fortalecido en cadenas de productividad y valor. Vale decir, cadenas que comenzaran a surgir nuevas, de pronto cadenas finales, algún producto agropecuario que se industrializara y terminara siendo valor agregado, las cadenas de producción con valor agregado en las maderas, servicios que se fueran sofisticando cada vez más, servicios portuarios, con una política de puertos que no existió, infraestructura, caminaría interna en nuestro país que está destrozada y que encarece incluso por el transporte, la mala calidad también encarece el transporte de mercadería y pierde calidad competitiva el producto uruguayo. Salir a los mercados mundiales, establecer como quiso Tabaré Vázquez, pero se lo impidió la teoría garganista, ¿se acuerdan de Gargano? Que respondía fielmente a la línea marxista-leninista del Partido Socialista de aquel entonces, que hasta ahora sigue siendo igual, y de la mesa ejecutiva de lo que yo llamo los 8 talibanes que deciden por fuera de las instituciones del país lo que hay que hacer. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa gente que destrozó el proyecto real, histórico del Estado de Bienestar, ¿qué es el Estado de Bienestar? Es el Estado que te brinda, además de los cometidos esenciales del Estado, te brinda un buen modelo educativo con un servicio educativo correspondiente, un buen modelo de salud, un sistema de salud con prestaciones de salud también, un buen modelo pensado, ajustado a los tiempos y a la realidad del país, que ya tendría que haberse hecho hace años y que ahora está en trámite, un buen sistema
de seguridad social y con una buena prestación de las seguridades sociales, garantizándole a nuestros ancianos, trabajadores, que iban a tener un buen régimen jubilatorio y de pensiones, y que no lo tienen, especialmente aquellos que van a la jubilación desde la actividad privada. Que se iba a frenar, es el Estado que te va a cobijar con muy buenos servicios, con infraestructura, te repito, educación, salud, con los cometidos esenciales del Estado, ¿verdad? Que no hubiera la tasa delictiva que hay en el país, que funcionara muy bien su policía, su orden interno, como se decía antiguamente, es decir, la seguridad pública, que la calidad de las leyes fuera realmente buena y que estimularan a la producción y a la cadena productiva y no que recargaran, ahogaran la actividad privada en pos de una clase de empleados públicos que no se entendió muy bien por qué. Inclusive se incrementó en el gobierno de Mujica en 70.000 empleados públicos más, cuando el PBI no crecía. No se entiende la ecuación, ¿viste? No te dan los números. 70.000 empleados más, pero no crece el PBI. Al contrario, fueron los años 2013 al 2017, donde había un promedio de 39 empresas nacionales que cerraban sus puertas. Pequeños negocios de pronto de barrio, de pueblo, en el interior, tambos que cerraban, almacenes, supermercados chicos, cotillones, salones, empresas uruguayas, empresas artesanales, cerraban. ¿Se acuerdan? Ecolat, Parmalat, Pili, Fanapel, Fripur. Nada abría en el país, todo cerraba. ¿Y se acuerdan cuando llegó a decir descaradamente Astori, bueno, esto es normal en la economía, es dinámica, cierran unas empresas y abren otras? Pero lo cierto es que el tiempo le demostró a Astori que no abrieron otras, no abrieron. No hubo un balance, un equilibrio. Además tampoco sería sensato pensar en eso. Una economía que pretenda crecer no puede estar pensando en, bueno, cierran acá y van a abrir por acá. Es como si yo tuviera tanta cantidad de avisadores y digo, bueno, se me caen 3, pero yo ya estoy buscando otro. Eso nunca acabar, es una locura. Vos tenés que sustentabilizar un modelo económico en todo lo que hagas, en cualquier cosa. Tiene que ser sustentable, tiene que tener una calidad de producto, una calidad, una marca de calidad, el valor agregado. Nunca hablamos los uruguayos de eso. Pero seguimos y dale a la matraca con la economía distributiva y el empobrecimiento de la clase obrera, como ahora escuché ayer impresentablemente, rompiendo los oídos al señor Andrade y a otros señores que empiezan a hablar y a generar pánico, por supuesto que en su núcleo militante, de que este gobierno está administrando todo muy mal y que está haciendo las cosas mal, como si estuviéramos en aquella época cuando se cuatriplicó la exportación y el mundo era normal, y habían posibilidades con mayorías parlamentarias de diseñar un país mucho mejor. ¿Quiénes hablan, no? Los que nos dejaron este país con un 5,1% de déficit fiscal, con una tasa de desempleo del 10% y un endeudamiento del 100% del Producto Bruto Interno, donde están endeudadas 3, 4 generaciones de uruguayos a futuro. Un país que a la época de Jorge Valle se iban 4 personas por día del campo, y un país que hereda este gobierno en el cual se van 34 personas por día del campo. ¿Y cómo no era que no iban a extranjerizar la tierra? Y que iban a permitir mayor distribución de la posibilidad productiva y desarrollar la cadena agropecuaria. Nada pasó de eso, nada. Pero sí pasó que te diseñaron la madre de todas las reformas, que es una madre financiera, que nos estableció inclusive la inclusión financiera obligatoria, ¿en pos de qué? ¿De los grandes capitales financieros? ¿Del gran sistema globalista financiero que te dice cómo te va a diseñar tu economía? Y sin embargo este gobierno a través de la LUC dice no, la gente que sea libre de elegir, el que quiere ir a la inclusión financiera, porque en muchos casos sirve, porque es más práctica, pero el que no quiera que no vaya y que tenga el dinero contante y sonante, el dinero, el papel moneda. Y eso es lo que quieren derogar, por ejemplo. O la libertad de portar un número celular, como pasa en el mundo hace años. En España, 2013 ya. En el mundo, decir, mirá, yo me cambio de compañía y quiero tener mi número, porque tengo todos mis contactos acá. Es calidad de servicio. ¿Qué quieren derogar? La legítima defensa presunta, que hoy tenés más posibilidades de defenderte. Porque antes tenías que esperar que entraran a tu cuarto con tu esposa y recién ahí, pero ahora vos te podés defender, y hasta podés defender a tu hermano, a tu hermana, a un vecino. Y demostrar, por supuesto, ¿no?,
todas las causales, todas las pautas que la ley da para demostrar ante la justicia que fue una legítima defensa. ¿Verdad que esto no es viva la pepa? Es decir, es una ley que ajustó detalles jurídicos que había que hacer. ¿Y están gastando energía en eso? ¿En movilizaciones en plena pandemia, con los casos disparados que hay? Yo después vamos a ir a la nota con el ingeniero agrónomo y diputado César Vega. Ya te voy a pasar el celular, Maxi. Porque la verdad que me parecía interesante plantear esta segunda parte, estado de bienestar. Viste que ni hablamos de estado de bienestar, porque el estado de bienestar tiene que ser solvente, tenés que tener un estado económicamente bueno, si no, ¿cómo lo aplicás? ¿Cómo aplicás el estado de bienestar que se aplica en Suecia, en Noruega, en Dinamarca? ¿Cómo lo aplicás si no tenés una economía consolidada, solvente? Entonces ahí sí podés hablar de buenos servicios, de salud, de educación, pero para hacer eso además, antes tenés que tener pensado qué tipo de educación querés dar y qué tipo de salud pública querés dar, o de sistema de salud, no de salud pública, tanto la privada como la pública, pero en un sistema de salud. Sistema Integrado Nacional de Salud. Las frases son geniales para las frases, la gente de izquierda. En frases son geniales, porque como son los reyes de la propaganda, son geniales, pero en los hechos es un mamarracho. Corralito todos los años, están endeudadas las mutualistas, la población es la misma, un país que no ha crecido, 3 millones y pico de habitantes. Bueno, hay muchas cosas que había que haber pensado, las flaquezas del país. Ahora viene un gobierno que se ajusta a los reglamentos de la economía mundial y bueno, tiene que analizar las flaquezas y las fortalezas. Y por si fuera poco, se tiran al suelo y te cobran penal, como diría el Canario Luna. Porque viene la pandemia. Y la pandemia hackeó al mundo. El mundo está cerrado. La economía no es normal. Lo digo por si no se enteraron, porque después empiezan con que hay hambre, que el gobierno está provocando hambre, que el gobierno funde empresas. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no hablan en serio, muchachos? En serio, ¿por qué no analizan cosas en serio y aportan cosas de verdad en serio? Ahora estamos con la cantinela todos los días del burnout, ¿no? El síndrome del quemado de la salud. Pero era evidente que iba a pasar eso. Pero está pasando en el mundo. Porque ¿cómo sostenés una pandemia que ya lleva 1 año y pico? ¿Cómo sostenés eso en un sistema de salud? Entonces ahí sí vamos al estado del bienestar. ¿Estaba bien la infraestructura precedente del sistema de salud? ¿Teníamos infraestructura? Y yo qué sé, más o menos, si todos los uruguayos nos enteramos con asombro, cosas que después quedan en el olvido, curiosamente, que habían contenedores y contenedores como si fueran galpones, como si fuera la UAN casi llena de máscaras, de respiradores, de camas para hospital, de implementos de medicina, guantes de látex, hipodérmica, ¿se acuerdan? Generadores de energía eléctrica, y todo arrumbado en galpones, cuando fue donado por la Cruz Roja. ¿Y eso qué pasó? Bueno, vamos a ir con ese tema al final del programa, porque quiero cerrar de algún modo con lo que me pareció ayer una especie de... Sería digno de hacer una especie de teatro periodístico, como hacen los argentinos, ¿viste? Con el tema de Orsi y la conferencia de prensa que dio. Pero te la dejo ahí. Se vistió como un presidencial, qué bien vestido estaba, ¿eh? El candidato presidencial, además el tipo joven, ¿viste? Bien rasurado, ¿viste? Pintón el tipo. Y candidato presidente. Y aprendieron, está allá arriba ya. Y además ya aprendió, ¿viste? Se hizo profesional. Ahora hace conferencias de prensa y en tono moderado se pone a hablar. Aprendieron, él y Cose aprendieron de este gobierno a hacer conferencias de prensa. Eso me parece bien, está bien, pero después vamos a ir un poquito a esos detalles que planteó también Orsi. Pero vamos a hablar con el diputado César Vega, porque hay cosas muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con esto, la cadena agropecuaria, la cadena productiva agropecuaria, que sea saludable y que sea sustentable. Me decía el diputado César Vega en un chat que me envió, y de la tierra venimos y a la tierra vamos. Bueno, precisamente, vamos a hablar de eso. Quédate ahí porque en este tema que es enorme, hay que escuchar al diputado César Vega para saber en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m.
Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como